Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más en el ciclo de Vamos a Sumar junto al Territorio Digital, este ciclo de conversaciones que estamos teniendo con distintas personas de la red de Vamos a Sumar, este proyecto que alimenta, potencia e integra a personas y proyectos de impacto social. Como saben, el proyecto fue fundado por Techo y por Familia Bercomat hace 5 años, estamos cumpliendo 5 años, y estamos terminando una campaña de donaciones dirigida a nuestros grandes sumadores. Lo que organizamos junto a la Fundación Más Voces fue una campaña que terminó la semana pasada, donde se terminaron de entregar los elementos y algunos elementos de higiene a 8 proyectos de grandes sumadores elegidos en Vamos a Sumar, y tanto 3 proyectos de Misiones, 3 proyectos de Corrientes y 2 de Chaco, quienes fueron los beneficiarios, así que en breve van a tener imágenes de las entregas de los alimentos. Dicho esto, hoy tenemos una nueva conversación, y esta conversación es con una persona muy querida que dio una charla en el Vamos a Sumar Misiones de 2018. Su nombre es Daniel Ferstan, que además de ser amigo, él dirige una escuela de Rose Method en Buenos Aires, en el barrio de Núñez. Él es docente y viene estudiando contenidos y elementos y herramientas de calidad de vida y alto rendimiento hace más de 20 años. Y hoy tenemos el honor de hablar con él. En su charla de Vamos a Sumar de 2018, dio una pincelada, una introducción a lo que significa la respiración y su vínculo con las emociones, y hoy vamos a profundizar un poco de eso. Así que, bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Hola Pablo, gracias. Gracias por la presentación. Muy bien, muy contento de poder sumar a este proyecto que me parece buenísimo y bueno, espero que aporte. Qué bueno, gracias por dedicarle este rato. Dani, estamos en un momento muy particular. Acá en Buenos Aires, las personas que viven en el NEA, en el noreste argentino, está más flexible el tema de la cuarentena. En Misiones ya está un poco más abierto, en Chaco todavía la situación es más compleja, en Corrientes también está más abierto. Pero parte de todas estas conversaciones que estamos teniendo en este ciclo empiezan un poco en saber cómo está nuestra red, nuestra comunidad de oradores y oradoras y personas que son parte del proyecto. Así que lo primero es preguntarte cómo estás, en qué andás, cómo te fue sentando este tiempo. Bien, por suerte, la verdad que bien, es increíble cómo uno se adapta, ¿no? A distintas circunstancias y creo que este periodo que, bueno, por lo menos acá donde estamos nosotros todavía no termina, en el sentido de que seguimos bastante confinados, dio posibilidad a la exploración de un montón de terrenos y un montón de hábitos que se pudieron revisar y reestructurar y creo que en algunos casos fue bastante positivo. Por lo menos en mi caso tuvo muchas consecuencias positivas. Obvio que ya después de un tiempo uno empieza a extrañar algunas cosas, ¿no? Obviamente, pero creo que hay muchas cosas positivas para explorar. Y de todo esto que fuiste o que estás explorando o profundizando, ¿cuáles son esas perlitas que puedes compartir con nuestra audiencia? Bueno, mira, principalmente te diría que el tema de la alimentación es algo que me pareció súper interesante para explorar, generando tiempos diferentes para cocinar y explorar lo que es la alimentación de comida casera, que es una comida que, sea cual sea el gusto de cada uno, siempre va a ser como mucho más positiva para el funcionamiento del organismo. Y por otro lado, también el tema de las cosas con las que uno llena su tiempo, ¿no? En esto del no traslado hay mucho tiempo liberado. Eh, Hay varias horas que uno invierte en ir y venir a los distintos lugares y ahora están libres. Y bueno, es interesante las cosas que pueden pasar en esos espacios libres. Obvio que va a tener mucho que ver con los gustos de cada uno, pero hay un tiempo ahí que uno siempre anhela, como si, ay, me gustaría tener más tiempo libre, y de pronto ese tiempo surge. Tal vez no es mucho tiempo libre, o sea, no permanece libre por mucho tiempo, sino que uno lo va ocupando con cosas. Pero me parece que también es un buen espacio para explorar.
Para entrar en el tema concreto que vos iniciaste en tu charla de 2018 en el evento y que me gustaría que profundicemos un poco ahora y que tiene mucho que ver con este momento, digamos, cómo lidiamos con nuestra inteligencia emocional o con nuestro emocional y cómo esto queda ligado a una herramienta biológica tan básica como es la respiración. Me gustaría entrar un poquito ahí y que a ver qué se va abriendo, ¿no? Porque es un tema enorme. Bueno, para empezar hay que saber que la respiración y las emociones y los sentimientos están relacionados. Un poco aquella charla que hicimos en Vamos a Sumar planteaba como hay ciertas emociones que son reacciones a veces instintivas, o sea, o relacionadas con lo instintivo, son impulsos las emociones, generan un ritmo biológico que les corresponde. Entonces podemos identificar una relación entre la respiración, el latido cardíaco, la presión sanguínea, toda una serie de elementos, y nuestro estado emocional. O sea, no es lo mismo, o sea, uno no respira de la misma forma cuando está tenso que cuando está tranquilo, cuando está asustado o cuando está confiado. Y todo eso nos da una pista. Ahora, sobre las emociones, bueno, hay muchas maneras de trabajar, obviamente. Lo que nosotros vamos a proponer es una manera que no niegue el poder de las emociones como fuerza, como motor, y por otro lado no las reprima. El tema es que al ser impulsos, los impulsos emocionales, no necesariamente nos van a llevar a donde nosotros queremos ir. Podemos observar de qué forma administrar esas emociones, cosa de que el resultado sea más provechoso, más feliz para el tipo de vida que queremos llevar, ¿no? De que podamos ser más felices. Y ahí hay distintos recursos, hay distintas herramientas. La idea es que podamos ahora compartir en este espacio la respiración como una de esas tantas herramientas, una herramienta bastante simple dentro de todo, aunque tiene un alcance bastante profundo, pero que tal vez la gente puede usar de distintas maneras. Eso me Yo, gustaría yo compartir. recuerdo que una de las cosas que vos planteabas en la charla y hasta con algunas imágenes que hacían reír un poco, era cierto criterio de doble mano, ¿no? Como de tal intervención en relación a tal emoción, qué pasa con los sentimientos ahí, que no es lo mismo que las emociones, entiendo. Bueno, me gustaría que desarrolles un poquito eso. Mira, una forma de entender el asunto de las emociones. Hay un instinto principal que todos escuchamos hablar, el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es el que regula y nos da la información más inmediata de si algo nos es peligroso o nos es seguro. En relación a esa primera percepción de nuestro cerebro, manda una información que está muy relacionada incluso a nuestra memoria en relación a si el estímulo es agradable o desagradable. Lo agradable va a estar asociado en un principio a la supervivencia, a lo seguro, y lo desagradable al riesgo. Ahí hay un primer mecanismo muy, muy básico. Entonces, la emoción inicial, el impulso emocional en general tiene una pata puesta del lado de lo instintivo. Ahora, de ahí se desarrolla toda una serie o sea, se desarrolla la parte que ponemos más desde lo mental y desde nuestra experiencia personal y desde nuestro bagaje y nuestros condicionamientos, que le va dando forma de sentimiento a aquella emoción inicial. Ahí esa cosa que al principio era, bueno, esto no me gusta, se transforma en, bueno, miedo, celos, envidia, ira, bueno, va tomando distintas formas. Eso ya sí va a depender más de digamos, nuestro bagaje previo, Uh-huh. nuestros condicionamientos y nuestro punto de vista sobre lo que está pasando. Pero Ajá. entonces tiene como toda esa cadenita. Ahora, hasta que nosotros empezamos a sacar conclusiones racionalmente de lo que nos está pasando, pasan todas esas cosas antes y todo eso pasa bastante rápido. Entonces, una manera de trabajar con eso, sin reprimirlo justamente y sin negarlo,
es identificar ese timing de cosas y poder verlo un poquito desde afuera, identificar cuando está generándose un impulso que es irracional, pero válido, y ver de qué manera podemos transformarlo en otra cosa sin reprimirlo, antes de que se genere una avalancha y que nos lleve a un lugar en el que no queremos llegar, porque a todos calculo que nos habrá pasado más de una vez haber tenido una respuesta impulsiva que después nos lleva a una situación en la que realmente, si lo hubiésemos podido pensar fríamente, o viéndolo incluso a la distancia, tal vez hubiésemos hecho otra cosa. Tal vez en la relación costo-beneficio, por más que en el momento nos desahogamos, nos descargamos, tal vez a mediano o largo plazo no tuvo una relación costo-beneficio favorable, no nos llevó a donde nos hubiese gustado ir. Ujú. Tal vez terminamos en un lugar muy diferente al que estábamos yendo por una respuesta impulsiva, que no lo hicimos a propósito. Y mucha gente a veces piensa, no, bueno, pero yo soy así. Y ese pensamiento es un arma de doble filo. En algunos casos puede ser muy constructivo, ¿no? Tratar de valorar lo que uno es. Pero por otro lado, uno es así, pero también puede ser diferente. Y si uno puede ser diferente para llegar a un lugar más interesante al que está yendo, y vale la pena entrenarse y transformarse de alguna forma. Lo que sería reeducarse de alguna forma, ¿no? Ajá. Recondicionarse de una forma diferente. Y vos decías, me acuerdo que ese tiempo, ese pequeño tiempo en el que nos cuesta mucho reaccionar o pensar, que son algo de, vos decías, menos de un segundo, ¿no? Claro, es Eh, en torno a un tercio de segundo, ponele. Es un tercio de segundo, es poquito y es mucho, ¿viste? Tipo, pero ese lapso, ese gap, es donde no hay que hacer nada. O sea, ese gap es donde uno mete la pata. Es un tercio de segundo, no es mucho pedir, como decir, pará, no respondas tan impulsivamente. Bancá un tercio de segundo y con eso es suficiente. Es el famoso contar hasta 10. Pero contar hasta 10 es un montón de tiempo. ¿Entendés? pero cómo entra la respiración ahí? Porque entiendo que la respiración es como el elemento que vos venís, entre otros, uno de los que venís estudiando para esto. Por empezar, la respiración ante una situación que nos estresa, en un sentido, imaginémonos una situación de susto, una situación de tensión. Lo primero que va a pasar con la respiración es que va a tender a cortarse. O sea, si uno se empieza a prestar atención, y yo invito a todos los que escuchen esta charla que empiecen a prestar atención, no importa si pueden hacer algo al respecto o no al principio, no se preocupen por eso, pero sí es interesante empezar a percibir el mecanismo, a observarlo. Tal vez uno no estaba enterado y ahora que empieza a conocer un poco más el tema puede empezar a observarlo, a prestar atención, aunque al principio no necesariamente logre hacer nada al respecto, no importa, pero que observe. Si cuando algo le pone nervioso o nerviosa, pero puede ser cualquier cosa, desde un mail hasta un teléfono, hasta una situación repentina en la calle, con conocidos, con desconocidos, no importa. ¿Qué pasa con su respiración? Probablemente en un principio se corta. Y esto tiene que ver con una cuestión de instinto, porque nuestro instinto está seteado de tal forma que ante una situación de amenaza, o sea, que uno percibe como amenaza, va a generar recursos biológicos que le den herramientas para el clásico huir o atacar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión sanguínea, va a acelerar un poco el corazón, va a guardar el oxígeno adentro para tener más con qué actuar. Por eso la respiración se corta y siguiente paso, el corazón se acelera y probablemente vamos a cortar las exhalaciones. Cortar las exhalaciones quiere decir no vaciar los pulmones del todo. Y claro, porque vaciar los pulmones, quedarnos sin aire, instintivamente va muy a contrapelo, digamos. O sea, desde el punto de vista de la supervivencia, la idea de quedarnos con pulmones vacíos es un poquito, digamos, el instinto de supervivencia te va a venir a decir, che, flaco, no vacíes los pulmones. Pero nosotros, al estar en una situación en la que nos estresan cosas que no son amenazas concretas que se definen de un momento para el otro, sino que son situaciones, relaciones, vínculos que se van prolongando en el tiempo, lo que nos empieza a pasar es que empezamos a dejar de respirar.
de a poquito, sin darnos cuenta, pero empezamos a, por ejemplo, nunca vaciar los pulmones bien. Y eso nos puede generar una falta de oxigenación que no es por no tener aire, sino es por ya tener todo el aire dentro de los pulmones. Entonces, cuando se acelera el corazón y uno empieza a sentir que no puede respirar, al revés de lo que uno creería, lo que tiene que hacer es vaciar los pulmones, que es lo opuesto que uno tendería a hacer sin pensar, ¿no? Si yo me estoy quedando sin aire, voy a tratar de meter aire. Pero en realidad el problema, y es lo que uno no suele darse cuenta, es que los pulmones ya tienen aire adentro. Y por los nervios, llamémoslo de una forma, dejé de exhalar y me estoy quedando sin aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me pasa eso? Vaciar los pulmones. Pero vaciar los pulmones mucho más que lo habitual. Quiere decir, los pulmones más o menos tienen una capacidad promedio, ¿sí? A vuelo de pájaro, de unos 5 litros, más o menos. Imagínense 2 botellas de agua mineral, una a cada lado, más o menos esos son los pulmones. Las que usaste en tu charla. La clásica de la charla. Pero si se fija... Vean la charla de Dani, perdón. Vean la charla de claro. Dani, le vamos a sumar porque ahí está esto que ahora nos va a contar. Claro, hay un spoiler acá sobre la charla, pero ya está re quemado el chiste, así que pueden verlo tranquilo. Pero más allá, o sea, puede variar según el tamaño de la persona, pero si más o menos se hacen una idea, nos entra una botella de agua mineral en cada lado del pecho, son los pulmones. Más o menos podemos llegar a unos 5 litros promedio de volumen. Ahora, ¿cuánto usamos de esa capacidad respiratoria habitual? O sea, de esos 5 litros que podríamos aprovechar, aprovechamos medio litro, 500 centímetros cúbicos. O sea, la relación es de 1/10. Esto no es un dato menor, gente, les digo a todos, de tener un potencial respiratorio X y usar 1/10 de nuestro potencial. O sea, es parecido cuando se habla del potencial de nuestro cerebro, que se dice que es un 1% menos de la... Está bien, evidentemente usamos muy poco de nuestras capacidades, de la capacidad que tiene nuestro cerebro para funcionar. Pero en lo respiratorio estamos también en una situación particular, que es de 1/10, es muy poco. Y esto se divide, esto es entrando un poquito más en tecnicismos, pero uno podría inspirar más de lo que inspira y exhalar más de lo que exhala. Esa exhalación, uno puede exhalar un poco más de 1 litro más de lo que exhala habitualmente. Entonces eso uno tiene que tratar de vaciar bien los pulmones, seguir exhalando después de que ya siente que ya terminó de exhalar, mentira, sigue exhalando y todavía hay más aire, hasta que realmente no le sale más aire de los pulmones. Eso va a dejar espacio en los pulmones para que uno pueda inspirar más profundo otra vez. Y ahí sí está recambiando el aire, y ahí sí está oxigenando la sangre, y ahí otra vez exhalar todo, pero profundo, y más de lo normal. Cuando uno sintió eso que decía recién, sentí que ya está, ya exhalé. No, más, porque siempre hay lo que se llama cuota de aire residual. O sea, la cuota de aire residual nunca va a llegar a 0, nunca queda totalmente vacío, pero sí podemos reducir ese volumen de aire que va a quedar en los pulmones aun cuando hayamos exhalado todo, con la intención de inspirar más profundo y meter más aire. Eso sería una cosa para hacer inmediatamente, en un momento que vos me preguntabas antes, tipo en ese gap rápido, chiquito, tipo, exhala todo, inspira bien profundo, vuelve a exhalar todo y ahora engancha un poquito de respiración antes de responder impulsivamente. Ahora un detallecito más para cerrar por lo menos este asunto, o qué sé yo. La respiración hay que saber que es una cuestión muscular en gran parte. Quiere decir, la respiración se produce a través del movimiento de ciertos músculos, que son los músculos respiratorios, que son un montón de músculos, que actúan sincronizadamente, coordinadamente, para producir la entrada y salida del aire a los pulmones. Esto es importante entender porque tenemos que aprender a manejar esos músculos. Es conciencia corporal. El músculo más importante es el diafragma. Es el más importante. Por ahí hay que empezar. Ahora esto se entrena. Bueno, en otro ámbito, no acá, pero ahí sí habría que generar un espacio de aprendizaje y entrenamiento. Hay que conseguir un poquito, porque hay que hacerse hábil en el movimiento de esa musculatura, ¿no? No solamente entender cómo funciona, sino también
aprender a manejarla de forma, bueno, hábil. Ujú. Algo que siempre pienso, yo les comparto ahora a todos que yo soy, también aprendo esto mismo que Dani enseña, también lo enseño en otro ámbito, pero una de las cosas que siempre me llama la atención y que quería recuperar como idea es que pareciera como que estamos muy mal educados en términos de respiración, ¿no? Algo tan obvio, tan simple, que hacemos todo el Sí, tiempo y como que nunca nadie nos enseñó a hacerlo bien, ¿no? no. No sé por qué es eso. Eso es paradigma, son cosas de épocas. Puede ser que eso cambie y después se olvide de vuelta, calculo, porque son paradigmas de cómo hay que usar el cuerpo, qué recursos. También son nuestros paradigmas occidentales, quiero decir. En Oriente es una obviedad, no, eh, tenemos un poquito nuestras burbujas, ¿no? Obviamente, todos estamos en nuestras burbujas. Pero además como esto que instintivamente un bebé lo hace, porque cuando miras un bebé, o sea, Sí. se nota que mueve el abdomen para respirar. Ahora, estas cosas que uno dice, wow, qué flash, me cambió la vida, una es que las ves, son re simples básicamente. O sea, vos decís, ah, era eso. Sí, no era mucho más que eso, pero el cambio es drástico. Lo que pasa es que una vez, es como un poquito la punta del ovillo. Ese es el básico. Y cuando agarrás la puntita del ovillo, empezás a tirar y bueno, hay un mundo enorme. No era solo eso. Ujú. Pero la punta del ovillo es súper accesible, eso es lo interesante. ¿Y qué sugerirías vos para alguien que nunca aprendió esto, que se siente, entre comillas, un maleducado en términos de respiración y que quiere empezar a tirar de ese ovillo como vos decís? ¿Qué recomendarías? Además de hacer esa Mira, respiración, además de vaciar los pulmones, como dijiste antes. mira, me hiciste acordar, porque yo tenía una profesora en quinto grado que siempre que nos portábamos mal, una señora un poquito, viste, esas señoras que cuando uno es chiquito las tiene como una bruja. Y esto, las brujas no merecerían semejante trato, porque las brujas pueden ser personas muy nobles. Entonces, esta señora que nos volvía locos, y ella nos decía cuando nos portábamos mal educado. Y ahí al rato, inmediatamente se corregía a sí misma, decía, perdón, mal aprendido, porque sus padres no tienen la culpa. Bueno, me quedó grabada la frase, bizarra, pero podría decir que si uno quiere, si uno se siente un mal aprendido, llamémoslo, en la respiración, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando quiere aprender algo, tiene que ir a estudiar. O sea, en este caso es a practicar, no hace falta estudiar gran cosa, hace falta ejercitarse. Y para eso tiene que seguir la orientación de alguien que le pueda enseñar, básicamente. Porque la punta del ovillo es esto, ok, esto lo puede hacer cualquiera, pero si uno se quiere meter y desarrollar un poquito más esa habilidad, y sí, tiene que buscar a alguien que lo pueda orientar y tiene que ponerse a aprender, como quien quiere. Entonces, a mí me gusta aprender piano, estoy tomando clases de piano. Y bueno, voy a tomar clases de piano y me ejercito todas las semanas. Si no, o sea, una cosa es escuchar el piano, otra cosa es tocarlo. Ujú, Con esto es lo mismo. Una cosa es escuchar sobre respiración, otra cosa es respirar ujú. bien. Y para eso hay que ejercitarse y para eso es necesaria la orientación de alguien que sepa. Lo interesante es que siendo algo tan simple, quien esté mirando ya puede estar prestándole atención a su manera de respirar, cosa Exacto. que hace media hora quizás no estaba haciendo, ¿no? Yo lo que le propongo es ese primer ejercicio, que preste atención y que se fije si corta la respiración. Van a ver, yo no conozco a todos los que están escuchando esto, obviamente, pero yo los desafío y yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes en este momento está entrecortando la respiración, no está respirando de forma fluida. Es lo que hacemos todos. O sea, a mí también me pasa, obvio. Pero digo, es un truco fácil porque es algo que nos pasa a todos por esta cuestión instintiva. Pero prueben, fíjense, obsérvenlo. Lo estoy haciendo, ¿eh? Em,
y es cierto que si uno no presta atención a esa respiración fluida, no funciona de la misma manera. Quiero retomar algo que dijiste al inicio de la conversación, cuando estábamos hablando de la cuarentena y los hábitos y demás, y ahora que acabamos de ver una puntita de un hilo vinculado a la respiración y cómo la respiración, cuando es inconsciente, funciona con estas interrupciones y cuando es consciente se torna fluida. La pregunta es si esto, al entrenarse, se va transformando en hábito y enganchando con esta idea de los hábitos que se van modificando. Sí, porque, bueno, todo lo que hacemos repetidamente se va transformando en hábito en nosotros. Tenemos nuestros hábitos corporales, nuestros hábitos de comportamiento, tenemos nuestros hábitos emocionales, o sea, solemos responder de formas similares a estímulos similares. Y lo interesante de generar un entrenamiento sobre la respiración que actúe más sobre los músculos respiratorios, especialmente sobre el diafragma, es un poquito automatizar ese movimiento muscular. El diafragma es un músculo importante, y con la falta de uso va quedando como atrofiado, va perdiendo movilidad. Y del diafragma depende gran parte de nuestra capacidad respiratoria. Entonces, la idea de generar un entrenamiento es ir devolviéndole movilidad a ese músculo, familiarizándose con esa musculatura respiratoria e incorporando un poco el automatismo, como hacen los deportistas, ¿viste? Cuando entrenan mucho un movimiento hasta que después ya les sale automático y ya no necesitan pensar tanto en eso. Porque esto a nosotros ahora nos interesa porque de pronto uno puede sentir una deficiencia en el asunto, pero la idea es que después uno no necesite estar pensando tanto en eso y que lo pueda tener como un recurso más y que funcione mejor en la cotidianidad. El paso siguiente es empezar a usar ese mismo recurso, pero con objetivos más de generar superávit, o sea, más de salirse de la franja de la normalidad, una vez que uno logró lo necesario para funcionar bien, bueno, empezar a trabajarlo como para empezar a generar un extra de vitalidad, un extra de concentración, un extra de oxigenación general, incluso del cerebro, cosa de poder empezar a activar funciones que tal vez uno tiene más latentes y las puede con esto empezar a disponibilizar. Ese sería el próximo paso. Sí, inclusive retomando el tema de esta conversación de respiración e inteligencia emocional, en algún punto la inteligencia emocional se puede mirar como este superávit que estabas diciendo, ¿no? No solamente como Sí, algo que está mal y hay que hacer bien, ¿no? total. Yo creo que podemos entender la inteligencia emocional como en realidad qué hacemos con nuestras emociones. Las emociones existen y son una fuerza muy potente. O sea, una emoción puede construir cosas maravillosas y también puede destruir de forma muy potente. O sea, es una energía muy fuerte. Por eso es tan importante aprender a canalizarla sin necesariamente anularla. Y creo que podemos distinguir entre tres instancias, lo que sería la inteligencia emocional a corto plazo, la inteligencia emocional a mediano plazo y la inteligencia emocional a largo plazo. A grandes rasgos, para no extendernos tampoco mucho, pero como para tirar así, abrir un poquito el tema, yo creo que podemos pensar, la inteligencia emocional a corto plazo vendría a ser una desinteligencia emocional, básicamente. Es qué hago yo con el impulso emocional que ya salió y ya está, y ya tiré el plato volando. O sea, ya estoy en una crisis emocional, digamos. O sea, ya la cosa ya explotó. A corto plazo, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde funciona bien esta técnica que hablábamos al principio. Bueno, exhala profundo, inspira lento, vuelve a exhalar profundo, inspira lento. El diafragma se mueve, estimula ciertos centros nerviosos, ellos se ocupan de equiparar un poquito, equilibrar un poquito la balanza entre simpático y parasimpático y hace que la cosa tome dimensiones más, digamos, manejables. Eso es a corto plazo. Hay otras técnicas, pero a corto plazo puede ser eso. A mediano plazo es
cuando el condicionamiento emocional se sigue disparando, pero vos lo lográs identificar, lo lográs ver desde afuera y puedes empezar a canalizarlo en otro sentido. Y acá esto me hace acordar también a Mariano Sigman, que ya lo había escuchado hace poco en una charla con Jerry Garulski, y que él hablaba de cambiarle el signo a las emociones. Y me pareció interesante esa forma de llamarlo, porque nosotros lo llamamos hacerla convivir con el opuesto, que es más o menos una manera parecida de decir lo mismo. Pero básicamente a mediano plazo, cuando uno sale del momento crítico en definitiva, y uno puede ver la cosa con una cierta distancia, es aprender a canalizar ese impulso emocional que salió con una cierta polaridad, en vez de querer reprimirlo como de querer negarlo, agarrarlo, pero darlo vuelta y transformarlo en su par positivo, llamémoslo. Por poner un ejemplo, si a mí algo me dio envidia, yo puedo agarrar esa energía tipo, que podría llevarme a hacer cualquier cosa, no conveniente, ni para mí ni para el otro. Yo puedo transformarlo en otra emoción que sea constructiva. Yo puedo decir, no, yo también quiero ser así de bueno. Bueno, me pongo a estudiar entonces y me hago bueno. O sea, es una emoción positiva, pero basada en el mismo impulso. Solo que para lograr eso yo tengo que lograr tomarle una cierta distancia, pararme en otro lado, evitar que el impulso salga disparado automáticamente, eso fue la fase a corto plazo, y decidir, bueno, no, yo con esto voy a hacer otra cosa, y empezar a ir pateando la pelota en ese sentido. Y a largo plazo, que esto ya demora más tiempo, es cuando ese impulso emocional ya sale diferente. Ya logramos modificar nuestro condicionamiento emocional y ya es otra reacción. Ya no sale eso y yo lo tengo que orientar en otro sentido, sino que simplemente ya sale de otra manera. Y eso es hermoso, pero eso es un trabajo más a largo plazo. Todos esos trabajos, todas esas instancias, la respiración puede ir acompañando esos procesos, puede funcionar como herramienta. Solo que es más complejo. A cuanto más largo plazo, bueno, son procesos más complejos, obvio. Ahora me diste ganas de seguir entrenando y, e Sí. incorporar algunas de las cosas que dijiste también. Dani, estamos un poco en hora, vamos a ir cerrando. Eh, te voy a dejar una última pregunta que tiene que ver con esta etapa compleja de crisis sanitaria y de tanto movimiento de mundo, y es de todo esto que fuiste transitando en estos meses, ¿con qué de todo esto te quedarías? ¿No? Entendemos que dentro de poco todo, entre comillas, va a volver a la normalidad, pero una normalidad que probablemente sea una nube, lo que llaman la nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser. Sí. Pero de todo eso, por lo menos en estos meses fuimos transitando algunas cosas y todos tenemos algunas cosas que queremos que se queden de estos tiempos. ¿Qué está dando vueltas en vos en ese sentido? Es una pregunta que me es un poco difícil, la verdad, de responder en este momento, pero por lo menos a mí algo de la no compulsividad me gusta de este periodo. Lo que pasa es que tal vez fue más del comienzo, porque de pronto uno encuentra nuevas compulsividades, digamos, ¿no? Pero me gusta la idea de bajar un poco el volumen, la vorágine de estímulos que uno necesita para sentirse satisfecho. Y eso a mí me gustó. Eso a mí me gustó. ¿Es Eso algo, me parece. es algo del orden de lo productivo como No, sensación? más del consumo. Más del consumo. El consumo en todo sentido, tanto a nivel de comprar cosas, como de necesitar estímulos externos, como de necesitar hacer esto, ahora necesito hacer lo otro, ahora me vi con este, ahora necesito verme con el otro, ahora. O sea, esa cosa medio compulsiva. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Esa cosa compulsiva, bajarla un poquitito, a mí personalmente me pareció interesante. No para ser menos productivos o no para dejar de hacer lo que realmente queremos, pero
me pareció que en un punto, aquello que realmente queremos, aquello que realmente nos hace bien, no necesita ese grado de esa dinámica, puede ser otra. A mí personalmente me gustó, pero bueno, súper Me personal. encantó, me encantó. Bueno, gente, en www.vamosasumar.org pueden entrar y en la parte de las charlas encontrar la charla de Daniel Ferstan del Vamos a Sumar Misiones 2018, súper recomendada. Gracias, Dani, por dedicarle este rato una vez más a Vamos a Sumar, y a No, todos y a muchas todas gracias. los que nos están mirando. Seguimos con este ciclo, cerramos esta primera fase de la campaña de donaciones para nuestros grandes sumadores. En estos días van a ver en las redes y aquí mismo en el territorio la documentación de las entregas de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y pronto tendrán más novedades de nosotros, iniciativa fundada por Techo, por Familia Arcomat, y con el apoyo de Naciones Unidas Argentina por su difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora en conjunto con más voces para estas campañas. Así que, dicho esto, otra vez, muchas gracias y nos veremos la próxima. Gracias, Pablo. Muchas gracias por invitarme.